Latinoamérica, entonces queremos conocerlos un poquito más también. No sé, Gerson, Pablo, si ven pertinente que se abran todas las cámaras o se tienen que mantener desactivadas cámaras y micrófonos. No, los micrófonos sí se mantienen, por favor, totalmente desactivados. Amigos, las cámaras, si quieren dejarlas abiertas, es un gusto verles las caras, ya que no podemos compartir un abrazo. Al menos nos vemos, como decía mi abuelo, que era bien pachuco, las hachas. Nos vemos las caras un ratico y compartimos una velada maravillosa hoy con el doctor Raimundo Calderón, que nos acompaña desde México. Entonces, bienvenidos sean todos y todas de nuevo, de verdad que sí. Vamos a esperar un minutito más. Acá vamos leyendo en el chat, Litsi Cristiano nos saluda desde México, gracias Litsi por estar acá. Durán también nos saluda desde México. Salazar, Roja Juan, buenas noches, bienvenido Juan. Zaida también nos saluda, Zaida, bienvenida. También nos saluda Patricia Hurtado de la Ciudad de México. Ahí nos deja su correo, Patricia, para cualquier cosita estar en contacto. De Toluca. Bienvenida, Heidi. ¿Quién más nos acompaña? La maestra Marcela González, también de acá de México, a quien agradezco por estar acá presente. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias por acompañarnos. Sandy Rojas, por supuesto. Bueno, pues todas en realidad, ¿no? Es un placer saludarles. Mira, tengo gente de Chiapas también. Qué bueno. Toluca, Chiapas, DF, desde Reynosa. No sé dónde queda Reynosa, pero... Reynosa, Tamaulipas, es una de las ciudades frontera con Estados Unidos. Ah, muy bien. Bienvenidos entonces. Paulina, gracias por estar acá. Elo, muchísimas gracias. Muy bien. Pues son estas afortunadas experiencias, queridos y queridas, que nos hermanan más de lo que ya de por sí estamos hermanados como colegas, como profesionales de Latinoamérica. Y la verdad es que pues es muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias por estar acá todos y todas. Qué bien. Tenemos también a Elizabeth Consuelo desde Lima, Perú. Bienvenida, Elizabeth. Es un gusto de verdad tenerte por acá. Y vamos a iniciar de una vez. Como vamos llegando más personas, las vamos a ir incluyendo. Vamos a ver. Bien, entonces iniciamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live. Un abrazo a los amigos y amigas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. De verdad es un gusto poder compartir del conocimiento de las grandes mentes de toda América Latina. Hoy con el doctor Raimundo Calderón, un gran amigo además, colega, con pinche de muchos trabajos latinoamericanos que estamos haciendo. De mi parte, mi nombre es Pablo Cruz, yo soy el coordinador latinoamericano, les hablo desde Costa Rica, y Gerson Lizarbe, también, coordinador también de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID. Desean información sobre la red, si quieren unirse ustedes a participar como ponentes o bien sus instituciones a integrarse en la red, lo único que deben hacer es escribirnos a red.internacional.profesional@gmail.com. Bienvenidos sean todos, igual en el chat vamos a estar poniéndoles algunos anuncios durante la conferencia del doctor Raimundo. Un poco de lo que hemos hecho, como hemos ido trabajando dentro de la red durante estos casi 3 meses que tenemos ya en el aire, hemos llegado a más de 3,000 personas en toda América Latina y Europa. Hemos tenido gente hasta de las Islas Canarias también acompañándonos desde Portugal. Hemos tenido gente que estaba en Alemania también acompañándonos. Entonces, realmente han sido muy bien recibidos y ojalá que nos puedan acompañar y también nos puedan compartir en sus redes sociales la transmisión también en Facebook, que Gerson ahorita les va a decir cómo pueden buscarnos. Hemos entregado alrededor de 300 certificados de participación. Tenemos más de 20 instituciones participantes que nos están apoyando con sus profesionales en psicología. Estamos abriéndolo también a otro tipo de profesionales, abogados también, que es muy interesante ver
cuál es la postura de ellos hacia la línea del COVID, cómo se trabaja estos temas también, temas de familia, etcétera. Tenemos, como les decía, presencia en toda América Latina, España, Portugal, etcétera, y realizaremos además, eso es primicia, eso será, creo que a final de este mes o a principio del próximo, tenemos conversatorios especializados una vez al mes. Entonces va a ser algo interesantísimo, vamos a debatir sobre un tema específico, vamos a traer grandes mentes, además, grande gente muy bien preparada, a hablar y a conversar profundamente sobre estos temas. Totalmente invitados. Estamos integrando además nuevas instituciones dentro de la red que nos acompañen en esta aventura maravillosa además que hemos establecido. Las próximas capacitaciones, bueno, no olvidarse, tenemos una primicia este mes, tenemos a la psicología del deporte presente desde Costa Rica y España además, con Alejo García Neira y con Diego, que es el psicólogo de la Federación Costarricense de Fútbol de Costa Rica, y consultor además internacional. Va a estar sumamente bueno, eso va a ser este lunes a mediodía, porque la transmisión llegará también en España y hay que respetar un poco los horarios, pero por favor acompáñenos, 12 mediodía de Costa Rica, 1 de la tarde Perú y México, 8 de la noche de Europa. Luego también tenemos a la doctora Ara Mercedes Ceguera, ella es la decana de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional de Bucaramanga, esto es en Colombia, estará el viernes 17 a eso de las 4 de la tarde también, hora Costa Rica. Y como ven, tenemos sumamente lleno el calendario de este mes. Incluso tenemos también a nuestro coordinador, Gerson Lizarbe, de Perú, que nos va a hablar el viernes 7 de agosto sobre el peligro de los libros de autoayuda. Va a estar sumamente interesante. Y concuerdo con él, hay temas que hay que verlos con lupa también, ¿verdad? Entonces va a ser muy, muy, muy interesante. Tenemos la representación además y el agradecimiento antes de iniciar indudablemente a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, Ludos desde Argentina, la ULAPSI, Sinergia Centro Psicológico, PIR Consultores, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales, a la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la Universidad de Ixtlahuaca-Cuy, Serviprof, la UNAM de Iztacala y Ágora Organizacional, indudablemente también al Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco, que siempre está presente y siempre está apoyándonos en estas ideas maravillosas de unirnos como pueblos. Repetirles nada más, pueden solicitar su certificado de participación en red.internacional.profesional@gmail.com y ya tenemos también paginita web, muy sencillita, pero con mucho cariño la hemos construido. La pueden ver ahí, nos pueden seguir también en todas las redes sociales. Ya paro, espero que disfruten muchísimo, de verdad, del día de hoy. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo lleno de amor y de cariño, es un trabajo en el cual hemos constituido una forma de unirnos como pueblos, no solamente desde Latinoamérica, sino como pueblos del mundo, ante todas las situaciones que están pasando. Y unirnos además a la parte académica, a la parte de formación, que tanto es importante ahora más que nunca para enfrentarnos a todo lo que ya estamos viviendo. Más, te dejo, Gerson. Adelante. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la introducción y comentarles que también estamos en Facebook Live y que ahora lo que estamos haciendo es, en la ronda de preguntas, los queremos escuchar a ustedes, así que tanto en el Facebook Live como en el chat de acá, vamos a estar atentos a sus preguntas. ¿Sí? El día de hoy tenemos el gusto, el honor de presentar al doctor Raimundo Calderón. Él es actualmente director nacional de psicología en la Universidad de Valle de México, es psicólogo de la Universidad de Guadalajara y tiene un máster en ciencias de la educación. El día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante referente a la coyuntura que estamos pasando sobre la inteligencia artificial y la psicología. Raimundo, un gusto y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy día. Pues, les agradezco mucho, Gerson, doctor Juan Pablo Cruz, por esta invitación y
Y por supuesto, un saludo cordial a todos los miembros de la red latinoamericana. Me parece que este tema del trabajo colaborativo es un tema añejo en psicología por fortuna, pero creo que también nos hace falta hacer muchas más cosas todavía en conjunto como esas que estamos haciendo. Pues un saludo muy cordial a todos aquellos y aquellas que están conectándose, agradecerles el favor de su tiempo. Yo esperaría que en esta aproximadamente una hora y media, el tiempo que podamos estar juntos, podamos construir en conjunto aprendizajes que sean verdaderamente significativos, no solamente en un sentido individual, que esto yo diría que es parte de la construcción del aprendizaje, sino más bien ir más allá y ver la posibilidad inclusive de con los nuevos aprendizajes generar nuevos compromisos que vayan sobre todo dirigidos a la transformación de nuestros entornos, ¿no? El tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues no es un tema en realidad nuevo. El tema de la inteligencia artificial es un tema probablemente de los 50 o de los 60. Sin embargo, hoy probablemente un poco más intensificado por esta situación de pandemia que tenemos a nivel mundial y que en muchos países esto nos ha invitado a mantenernos en casa y por lo tanto hacer un uso cada vez más adecuado, más pertinente de la tecnología, pues nos regresa de manera natural a la reflexión sobre la inteligencia artificial y la psicología. Tampoco me parece es un tema que nos dé en este momento, al menos no por el tiempo que tenemos destinado, para hacer profundas disertaciones sobre el tema. Es más, presentarles de forma general un estado del arte, qué es lo que está pasando en este momento a nivel nacional e internacional en cada uno de nuestros países y que probablemente en el mejor de los casos hagamos una profunda reflexión de qué tanto estamos utilizando la tecnología y qué tanto, digamos, en todo el mundo se usa la tecnología ya como parte de la vida cotidiana. Repito, de hecho, antes de que estuviéramos en esta situación, yo preferiría llamarla de resguardo más que confinamiento, y que pues estas reflexiones, repito, puedan producir el aprendizaje significativo que todos nosotros consideramos necesitamos. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes la presentación de PowerPoint que traemos preparada precisamente para esta temática y, bueno, desde ya dejarla de alguna manera disponible, dispuesta. Ya el doctor Juan Pablo Cruz tiene acceso a esta presentación para que si en su momento se considera pertinente, pues se pueda compartir. Y bueno, pues sin más preámbulo, nuevamente agradecerles el favor de su presencia. Yo esperaría que en el transcurso de estos siguientes minutos, aquellas dudas que vayan surgiendo puedan irlas registrando en el chat, puedan irlas registrando en Facebook, por supuesto. Y un saludo también a quienes por Facebook nos están contactando. Y vamos a dejar un espacio, por supuesto, al término de la presentación de algunos de los datos que traigo para ustedes, para que tengamos la oportunidad, por supuesto, de dialogar respecto a las posibles dudas que se tengan y en la medida de lo posible, inclusive, ver la posibilidad de realizar algún tipo de actividades en colaboración. Pues nada, agradecer nuevamente a la Red Académica Internacional para la Información y Formación Profesional frente al COVID-19, de manera particular al doctor Juan Pablo Cruz por esta invitación. Y bueno, pues entonces, si les parece bien, iniciamos. Lo primero que quisiera decirles es reiterar el tema de la historicidad de la inteligencia artificial. Esto no es nuevo. De hecho, el trabajo con las computadoras que se da por allá por la época de los 40 y de los 50 del siglo pasado, pues es un antecedente básico al tema de la necesidad del ser humano de aquel entonces y que hoy pues es una realidad todavía mucho más fuerte, más cotidiana, de acelerar la generación de respuestas desde inteligencias artificiales a necesidades concretas del ser humano, fundamentalmente dirigidas hacia facilitar la vida cotidiana. Justo hace un momento platicábamos de cómo en algunos países, en este caso Costa Rica, el tema, por ejemplo, de lo comercial ha ido generando una serie de necesidades que han venido buscando ser resueltas a través de la inteligencia artificial, y esto pues pone de antemano la necesidad de que el conglomerado de profesionales de la psicología pues estemos muy al pendiente de esto que está sucediendo, porque
como bien dijera Gerardo Marín, por allá por los 70s o los 80s, un psicólogo social brasileiro, para que realmente la psicología se precie de ser una disciplina científica, mínimamente tiene que hacer reflexiones muy concretas sobre la vida cotidiana, colectiva o individual, hacer reflexiones teóricas al respecto, compartir estas reflexiones con el gremio de psicólogos y luego tomar decisiones del tipo de intervenciones que se pueden hacer desde la disciplina psicológica con una metodología científica específica para modificar las condiciones de la vida cotidiana y que esto repercuta de una manera muy concreta en la calidad de vida de los seres humanos de nuestro mundo, no solamente de nuestros países. Y en ese sentido, en la medida que lo cotidiano va siendo influido de manera importante por la inteligencia artificial o por las tecnologías, por estas estrategias de vida digital, pues los psicólogos, me parece, deberíamos estar muy a tono con toda esta temática. De ahí la importancia, me parece, que tengamos información que nos ayude a entender de manera clara a qué nos estamos refiriendo con la inteligencia artificial y su relación con la psicología. Podemos ver aquí, por supuesto, que la psicología no es la única disciplina científica ocupada o interesada en temas de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí hay una, digamos, propuesta muy interesante, dado que ha sido la psicología como disciplina científica quien ha tenido un poco a su cargo el estudio, por ejemplo, entre otras cosas, de la inteligencia humana. Recordarán, por supuesto, a principios del siglo pasado, con estos temas de la Primera Guerra Mundial, la importancia que en su momento se le dio a la medición de perfiles para los soldados, específicamente en el contexto de la inteligencia, y cómo Alfred Binet, entre otros, genera una serie de recursos que permitían en su momento hacer una diferenciación y por lo tanto ir generando en las personas interesadas en participar como soldados diferencias desde la lógica de la medición de la inteligencia. Entonces, desde ahí podemos pensar que la inteligencia se ha convertido en un elemento que es revisado, que es muy investigado, sobre todo para la generación de perfiles por la psicología. Y desde ahí, pues podemos pensar en que hay cierta lógica, digamos, del trabajo del psicólogo, de la psicología relacionada con cuestiones de inteligencia. Esto es un concepto, no es el único. De hecho, el propio Gardner, espero que algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leerlo, cuando habla de la inteligencia, habla de diferentes formas de acceder a lo que él consideraba como una habilidad propia en el ser humano que le permitía, en el mejor de los casos, prevenir y resolver problemas. Y desde ahí, bueno, su propuesta de del famoso inventario de las inteligencias múltiples, en donde él planteaba la inteligencia como una habilidad y, por lo tanto, una serie de áreas en el ser humano que podían ser medidas como áreas de la inteligencia. Y una ruptura interesante con este paradigma de que la única inteligencia podía ser aquella que tenía que ver con el ejercicio lógico-matemático, que tradicionalmente, particularmente en nuestros países, esto ha sido considerado como uno de los elementos centrales o de los indicadores más importantes de la inteligencia. Rompe un poco con este esquema y presenta una serie de elementos que ayudan a configurar un concepto diferente, por supuesto, de la inteligencia. Y bueno, un poco en esta lógica, el propio Howard Gardner, que ustedes pueden revisar algunos de sus trabajos de manera concreta en estas ligas. Ustedes van a ver a lo largo de la presentación, siempre en la parte baja de la diapositiva, pueden ustedes acceder a mayor información para que tengan un panorama mucho más amplio, más claro, de lo que en su momento trabajan algunos de los psicólogos que me parece tienen más influencia en este momento a nivel mundial en este y en otros muchos temas, ¿no? Pero aquí hay planteamientos muy concretos de Howard Gardner sobre todo el trabajo que ha venido haciendo desde los 80s o desde antes inclusive, pero de manera concreta a partir de los 80s y los 90s en temas tan específicos como la inteligencia, inclusive con algunos ejercicios que me parecen muy interesantes, tengamos la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Hay otros conceptos, otras tendencias que me parece que no se salen mucho de esta lógica que plantea en su momento Howard Gardner, y bueno, he de aclarar que el hecho de que lo esté presentando es porque para mí en lo particular tiene digamos, un impacto importante en lo que se está trabajando a nivel mundial en relación a la inteligencia. Repito, esta es una opción, habrá más, pero puede ser interesante que en su momento tengamos la oportunidad de revisar lo que aparece aquí. Y aquí en Merriam-Webster es un diccionario que también habla sobre temas de inteligencia y bueno, también hace un planteamiento muy interesante en relación a la habilidad para aprender o para entender
cómo negociar, cómo trabajar, cómo tratar las nuevas situaciones que se presentan, y lo plantea también desde la lógica de la inteligencia como una habilidad. En este sentido, podríamos pensar que la gran mayoría de las propuestas desde la psicología estarán girando en torno a estos conceptos de inteligencia desde una lógica, si ustedes quieren, mecanicista, desde una lógica utilitarista, pero que finalmente presenta la posibilidad de hacer un análisis en cualquier sentido, tomando en consideración estos conceptos, y para de ahí poder generar las discusiones que en su momento se consideren pertinentes y que, repito, pues permitan la construcción colectiva de conocimientos y de aprendizajes significativos. Vamos a ver algunos de los psicólogos, y tenemos un interés particular por hacerlo en las ligas que ustedes pueden ver ahí. Algunos de los psicólogos que en este momento son considerados los más influyentes a nivel mundial y que de alguna manera relacionan el concepto de inteligencia con diferentes cuestiones de vida cotidiana. El caso de Pinker, por ejemplo, con cuestiones de violencia. Ustedes pueden revisar ahí algunas de las cosas que Pinker dice en estas famosas conferencias cortas de TED-Med o TED Talks. Pueden ustedes en su momento tener la oportunidad. El tema, por ejemplo, con Kahneman, que este es diferente a Goleman, aunque también se llama Daniel. Probablemente algunos de ustedes recuerden a Daniel Kahneman por ser el primer psicólogo que obtiene un premio Nobel, que hay que aclarar que este premio Nobel lo obtuvo por allá a principios del milenio, no en psicología, porque no existe un premio Nobel en psicología como tal, sino en economía, precisamente por el tema de la toma de decisiones en situaciones de crisis, una lógica que me parece muy interesante y que nos permite ver con claridad cómo la psicología tiene un impacto en diferentes áreas. Por eso, de pronto, para sus servidores es muy triste encontrarme con colegas psicólogos que hablan de que el psicólogo no tiene trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando la verdad es que la psicología, tanto en el tema científico como en el tema profesional, ha crecido de una manera impresionante en los últimos 25 años, y esto ha permitido que el psicólogo tenga actividades profesionales y actividades laborales en diferentes contextos y no solamente en el clínico, como desafortunadamente todavía algunos sectores de la población a nivel mundial nos ubican, ¿no? El psicólogo está ocupando, al menos en el caso de México, hasta 8 diferentes áreas de aterrizaje profesional, que es importante que a través de la revisión de estos psicólogos nos enteremos que está sucediendo no solamente en nuestros países en Latinoamérica, sino en diferentes países a nivel mundial. El caso de Ekman, por ejemplo, cómo conecta el tema también de la inteligencia con las conexiones emocionales y cómo él, a través de las expresiones faciales, ha hecho una serie de trabajos que permiten precisamente hacer una relación de la inteligencia en este sentido. Cattell, que me imagino que para algunos ya es un clásico de la inteligencia y de la personalidad, y por supuesto Seligman, con el tema de la psicología positiva, que además he de aclarar, trabajos muy, muy interesantes en diferentes lugares de Latinoamérica, de manera particular en el caso, por ejemplo, de Perú, con personajes de la psicología, personas muy jóvenes, como el caso de Tomás Caicho, por ejemplo, que trabaja para UPN, que han hecho un trabajo muy interesante relacionado con la psicología positiva. Bueno, en este caso Seligman, hablando de la psicología positiva y también con una relación importante con la inteligencia. Entonces, me parece que habría elementos en estas lógicas que les estoy planteando del trabajo que muchos psicólogos están haciendo en este momento a nivel internacional en relación con vida cotidiana e inteligencia. Y bueno, algunos conceptos que nos hablan de lo artificial para poder entender cómo esta inteligencia pues tiene estas características, pues son básicamente estas, ¿no? Es algo que no se da de manera natural, es algo que es creado por el ser humano, es algo que se fabrica de forma intencional, y hay algunos ejemplos de lo que pudiera ser un análisis comparativo para poder entender también un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y bueno, también alguna referencia por ahí que nos permite tener un acceso a profundizar más en el concepto. Pero básicamente entendemos por inteligencia artificial esto que aparece aquí, que seguramente algunos de ustedes también han tenido ya la oportunidad de revisar, leer o al menos escuchar, el tema de los algoritmos, cómo la creación de algoritmos, la creación de diferentes, digamos, elementos que son retomados de diferentes circunstancias de vida cotidiana, luego a través de la inteligencia artificial se hacen coincidir, y esto es lo que permite, por ejemplo, entre otras cosas, que cuando algunos de ustedes abran su página de Facebook, abran alguna red social como Instagram o como cualquiera de ellas, esto permite Twitter, por ejemplo, ustedes van a ver una serie, por ejemplo, de anuncios que tienen que ver con la generación de un perfil comercial que la gran mayoría de nosotros tenemos gracias precisamente a la combinación de algoritmos. Si alguien de ustedes con mucha frecuencia
ve cierto tipo de páginas en donde venden cierto tipo de productos o hay un interés particular por ciertas áreas, pues no sería para nada raro que a través de los algoritmos que han sido generados a través de las redes sociales, pues aparezca en su momento información comercial que como consecuencia de estos algoritmos sea interesante para cada uno de ustedes. Esto es la creación de perfiles comerciales a propósito de las redes sociales, y esto pues es algo súper común, probablemente algunos de ustedes lo pueden constatar, repito, a través de sus propias redes y del tipo de anuncios comerciales que aparecen, que están dirigidos hacia perfiles que han sido construidos a través precisamente de los algoritmos. Entonces, esto es un poco una forma en la que podemos comprobar cómo es que se usa la inteligencia artificial y que no solamente tiene que ver con la creación de robots, por ejemplo, que es una de las referencias primeras que regularmente hacemos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y la verdad es que este es un tema, repito, que ocupa la vida cotidiana en muchísimos lugares. Vamos a ver apenas algunos ejemplos de cuáles son esos lugares en donde se utiliza, pero baste decir, si nos acompaña alguien, que lo veo complicado desde España por el horario, pero en el caso, por ejemplo, de España, que se ha desarrollado mucho la psicología del tránsito, del tráfico, ellos inclusive han logrado trabajar de una manera muy interesante a través de la tecnología, por ejemplo, la cantidad de veces, desde la psicología, la cantidad de veces que una persona parpadea de manera regular cuando maneja, por ejemplo, y cómo el que haya una modificación en esta pauta que ha sido considerada un estándar, el famoso gold standard o estándar de oro, en la gran mayoría de las personas, cuando este parpadeo cambie en su velocidad, puede haber detectores o puede haber sensores que en su momento tengan algún tipo de interacción con el chofer, entre otras cosas, por ejemplo, para evitar que el chofer vaya somnoliento, se duerme y que como consecuencia de esto vaya a haber un accidente. Entonces, hay situaciones, repito, que tienen un contacto directo con vida cotidiana, nos damos cuenta o no, y que esto se está revolucionando, se está incorporando en vida cotidiana, y hay una cantidad importante de psicólogos que están participando en la generación de este tipo de ideas y de este tipo de mejoras en la calidad de vida de los seres humanos. Lo hemos visto en hospitales, lo hemos visto en el transporte, vamos a ver algunas experiencias muy rápidamente por ejemplo, vehículos que se están utilizando ya en algunos lugares en Europa y que son totalmente conducidos a distancia. Son vehículos que recorren una sola línea, tienen ya una ruta marcada, pero ya no hay personas, por ejemplo, que los estén dirigiendo directamente ahí, y son transportes, inclusive algunos de ellos colectivos. Entonces, esto, repito, está sucediendo y es importante que nosotros, en nuestro carácter de profesionales de la salud, tengamos información al respecto, nos informemos cada vez más y tengamos la oportunidad de responder de una manera muy clara a las necesidades, repito, que se presentan en nuestro entorno, utilizando de la forma más adecuada todos los recursos tecnológicos con los que contamos. Algunas aplicaciones, detección facial de los móviles, muchos de ustedes tal vez dentro de la seguridad que tienen en sus propios teléfonos celulares o teléfonos móviles, ya tienen esta detección facial, que es lo que permite que en su momento se pueda tener acceso a la información. Asistentes virtuales de voz, seguramente ya todos han tenido la oportunidad en el caso de esta empresa Apple, por ejemplo, con el caso de los iPhone, que les permite pues inclusive tener diálogos con algunos acompañantes, las voces famosas a las que ustedes pueden hacerles algunas preguntas y que, repito, a través de algoritmos que ya han sido construidos, pues estas voces pueden dar cierto tipo de respuestas, limitadas por supuesto en muchas áreas, pero ya responden de alguna manera a necesidades con una respuesta rápida, con una respuesta ya establecida. Era un poco lo que se buscaba, repito, desde la década de los 40 o los 50 del siglo pasado. Y como bien se anuncia acá, pues parte del objetivo que se busca es agilizar la velocidad con la que se puede dar respuesta a situaciones del ser humano, de tal forma que el ser humano de pronto dirija su atención de manera más particular hacia otras cosas que no pueden ser en este momento todavía cubiertas a través de la inteligencia artificial, y que sin embargo esto les permite procesos de desarrollo, digamos, en áreas diferentes, ¿no? Recordarán muchos de ustedes que la revolución industrial, por ahí nos lo dice la historia, la revolución industrial hizo que muchos críticos, escritores, filósofos, artistas de aquella época supusieran que el trabajo iba a terminar para el ser humano a propósito de la generación de estos procesos de producción en serie, en donde las máquinas hacían una buena parte del trabajo de los seres humanos. Probablemente hoy todavía haya personas que tengan esta lógica de pensamiento en donde, como consecuencia de la inteligencia artificial, supongan que las actividades para los seres humanos terminarán,
Y la verdad es que la revolución industrial nos ha dejado una enseñanza importante en este sentido. El trabajo para el ser humano no termina en la medida que el ser humano sigue avanzando, sigue evolucionando en cualquier sentido que permita, repito, la integración humana de una manera más adecuada, y en el caso del psicólogo, por supuesto, con mayor razón. Entonces, el hecho de que exista la inteligencia artificial no significa que esté sustituyendo a la inteligencia natural de los seres humanos. Simplemente, desde una perspectiva más unificadora, es algo que está complementando algunas áreas del ser humano y que le permiten, por otro lado, al facilitarle ciertas áreas, tener, digamos, la posibilidad de enfocarse en otras, repito, que puedan generar también algún beneficio hacia la humanidad. Más información al respecto en la liga que se encuentra en la parte de abajo, por supuesto, de este slide. Pero, por ejemplo, hay 4 elementos centrales en los que la vida cotidiana se ha visto modificada de una manera importante. El caso, por ejemplo, de la compañía, que no solamente tiene que ver con las mascotas, que por supuesto me parece que sería un tema interesantísimo para analizar en otro momento, pero también el caso de la inteligencia artificial o el caso de los apoyos tecnológicos a través de compañías electrónicas, como es el caso de Siri, lo comentaba hace un momento para el iPhone, el caso de Alexa, que es un asistente personal de Amazon, Bixby para el caso de Samsung, o Cortana para el caso de Microsoft, que son compañías o son voces a las que uno les puede hablar y uno puede obtener respuestas de ellas, que están capacitadas para que a través de la inteligencia artificial vayan cada vez mejorando los algoritmos con los que trabajan, de tal forma que aprenden a conocer a la persona que acompañan, lo cual hace que la persona que es acompañada pues tenga cierto tipo, repito, de beneficios. Algunos de ustedes seguramente habrán utilizado, me parece que Alexa y Siri son las más comunes, y sin embargo también podemos detectar en cualquiera de estas compañías todavía, pues digamos, procesos que no pueden ser todavía realizados como los realiza un ser humano. Sin embargo, esto está ahí, esto no existía hace 10 o 15 años, hoy ya existe y nos puede hablar de la velocidad con la que todo el tema digital está está evolucionando, la velocidad, y cómo nosotros, como psicólogos, como psicólogas, como profesionales del área de la salud, estamos evolucionando, ¿no?, en función de las necesidades que en su momento están cubriendo este tipo de estrategias para las personas y cómo esto está impactando a las personas de una manera particular. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden estar ya pensando en la eficacia, en la eficiencia, en la ética inclusive de la psicoterapia a distancia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, continuamos. Esto se trata de una voz que está programada de un modo que puede responder a preguntas que le hagamos, y estas preguntas, repito, son las que van enseñándole a esta voz digital, van enseñándole cosas de nosotros de tal forma que se va generando una especie de perfil como consecuencia, repito, de la programación que se hace de este tipo de argumentos. Este es el caso de la compañía o de los asistentes personales que en su momento existen ya. Podemos o no tenerlos, pero finalmente es algo que está disponible. Por otro lado, algo que también es súper importante y que es el tema de la comunicación y que, bueno, pues es parte de lo que hoy estamos haciendo a través de los medios digitales, como también hay un impacto importante en el tema de la comunicación. Originalmente, una de las formas en las que nos referíamos a los apoyos tecnológicos era hablar de aquello a distancia, ¿no? Por ejemplo, educación a distancia, por ejemplo, comunicación a distancia, y la verdad es que inclusive este concepto ha ido cambiando de a distancia a sin distancias, porque finalmente hoy, afortunadamente, estamos reunidos gracias a la tecnología, profesionales de la psicología de México, de Perú, de Costa Rica, probablemente de Colombia, y de alguna manera esto es lo que nos hace pensar que este tipo de comunicación, más que una comunicación a distancias, pudiera estar presentando una comunicación sin distancias y además con tiempos súper reducidos, ¿no? Esto evidentemente ha ido probablemente desalentando el uso de estrategias diferentes. Algunos de mi generación, de mi época, recordarán las cartas que se enviaban a través de los barcos, a través de los aviones, y que esto podía hacer que durara, no sé, tal vez una respuesta 1 o 2 semanas o más. Bueno, pues evidentemente ese tipo de estrategias de comunicación se han venido modificando y muy probablemente aquellos que no estamos muy conectados con el tema de la tecnología, probablemente tendremos pensamientos respecto a estas cartas, estas formas de comunicarnos, pues con un poco de nostalgia, ¿no? Y la verdad es que no es un tema que habrá que quitar de ahí, sin embargo tendremos que entender que pues, la situación mundial en este momento nos lleva hacia
hacia lugares diferentes. Entonces, en este sentido, pues también lo cotidiano, una de las cosas más cotidianas del ser humano, que es la comunicación, pues ha tenido un cambio importantísimo a través precisamente del uso de los recursos digitales, el comercio. Probablemente muchos de ustedes han utilizado de manera mucho más fuerte, más intensa, más frecuente, el tema del comercio digital, comprar cosas a propósito de estar la mayoría de nosotros en situación de resguardo. Y bueno, pues esto nos habla de algo que también es tan importante a nivel individual, a nivel local, a nivel colectivo, a nivel social, a nivel mundial, que es algo que está siendo afectado o influido de manera muy importante por el tema de la inteligencia artificial, al grado de que, reitero, muchos de los perfiles comerciales han sido creados por las diferentes redes sociales y esto pues nos ha hecho a nosotros, si no tenemos cuidado, pues víctimas, ¿no? En su momento de un comercio consumista que probablemente no tenga mucho sentido. Y sin embargo, aquí hay datos interesantes. Podemos ver el caso de Latinoamérica de manera particular. Hay 5 países que ocupan, digamos, los primeros 5 lugares en el tema de la adquisición comercial a través de medios masivos. Brasil, México, los países regularmente más grandes de Latinoamérica, que han acudido de una manera exacerbada. Aquí vemos la cantidad de millones de dólares que se consumieron para 2019, es decir, no estábamos en resguardo. Pueden ustedes imaginarse que la estadística que seguramente nos presentarán en 2021 habrá superado con una cantidad bastante más alta estos 85 millones de 2019, solamente a través del comercio digital. Y pues esto nos habla, repito, de la cotidianidad con la que estamos siendo impactados a través de los medios masivos de información y la inteligencia, a través de los medios masivos digitales y la inteligencia artificial trabajando mucho para convencernos a través de la generación de perfiles comerciales a que adquiramos constantemente cosas, ¿no? Por supuesto, el tema de la educación a distancia es un tema que además hoy es muy vigente en el mundo, porque pues prácticamente todos los países hemos tenido que entrar en una lógica tal vez no tan diferente a la que veníamos manejando antes de este tema del resguardo, pero sí de una manera mucho más intensa. Hoy les puedo decir, para el caso de la Universidad del Valle de México, con un poco más de 100,000 alumnos a nivel nacional, pues ha tenido que buscar alternativas que le permitan dar una respuesta con un nivel de calidad adecuado a todos estos alumnos que por supuesto siguen estudiando dentro de la universidad y que pues esto nos habla de la necesidad de ir incorporando una serie de elementos, no solamente en la cuestión tecnológica, sino inclusive en la cuestión personal, por la cantidad impresionante de desconocimiento que tal vez muchos de nosotros tenemos en relación a cómo trabajarlo por un lado, y por otro lado a las resistencias naturales del cambio en el ser humano. Y esto ha implicado, por supuesto, para la gran mayoría de las universidades, retos muy importantes que afortunadamente me parece se han venido resolviendo a nivel mundial. Pero este es un tema que me parece que también es súper importante, que también tiene que ver con la cotidianidad y que además, si ustedes se dan cuenta, en 4 de las áreas que hemos revisado hasta ahora, pues la participación del psicólogo ha sido muy importante en la parte presencial y tendrá que hacerlo, por supuesto, hoy en una estrategia electrónica, repito, sin distancias. Y quisiera presentarles como una síntesis de esto que acabo de comentar con ustedes, un caso particular, que es el caso de Lil Miquela o Miquela Souza, pero que es más conocida como Lil Miquela, como una influencer impresionante que ustedes la pueden consultar en Instagram. Ahí están los datos como para que ustedes la chequen. Pero evidentemente es una de las manifestaciones más claras de lo que puede hacer la inteligencia artificial en temas tan cotidianos como la comunicación, el uso de las redes, de manera particular esta red, que es un poco la integración de cuestiones de compañía, de cuestiones de comunicación, de cuestiones de comercio, por supuesto, y de cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Y es impresionante. Yo les estoy mostrando una parte de la página en donde ustedes pueden ver un comportamiento visual, la imagen, como característicamente la imagen de cualquier chica que pudiéramos nosotros en su momento observar en una página de Instagram, y con características muy particulares. Es una influencer que tiene millones de seguidores, ustedes lo pueden ver ahí, 2.4 millones de seguidores. Y bueno, pues evidentemente para aquellos que de alguna manera dependen un poco mucho en su seguridad personal de los likes que en su momento pueden recibir, pues me parece que sería muy envidiable tener esta cantidad de seguidores cuando pues es claro que es alguien que existe gracias a la creación de alguien y de haberla puesto en una red social. Entonces,
pero es una creación del ser humano. Y ustedes pueden tener en su momento diálogos con esta creación, vía electrónica, van a recibir respuesta, es posible que haya video, es posible que inclusive haya audio, y que tengan la oportunidad de establecer un contacto con alguien que en antaño no existiría, porque finalmente lo veríamos como una creación humana, y mientras nosotros antes teníamos como uno de los parámetros básicos para confirmar la existencia de alguien, que era su presencia física, su olor, su sabor, escucharle, etcétera, pues hoy este tipo de lógicas, este tipo de pensamientos, pues ha ido cambiando un poco. Entonces, me parece que esto justifica de alguna manera el tema del estudio para los psicólogos de la inteligencia artificial como un elemento que está siendo utilizado de manera impresionante en la cotidianidad de los seres humanos. Esta es la página directa a la que pueden ustedes acudir. Esta es la creación. Y es muy interesante. Yo les recomendaría que inclusive leyeran un poco sobre las estrategias de la creación, por qué tiene estas características físicas, por qué fue una persona que tiene la percepción de cierta edad, etcétera. Porque me parece que estos son algunos de los recursos que en su momento la psicología genera y permite la construcción de personas o de personalidades, como puede ser este caso. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de leer la historia de Miquela Sousa, se van a encontrar con una cantidad impresionante de elementos que han sido generados como conocimiento desde la metodología científica de la psicología. Seguramente también para algunos de ustedes el tema de la telepsicología, igual que existe la telemática o igual que existe la telemedicina, ha venido incorporando de una manera cada vez más frecuente y con mayor profundidad el uso de la tecnología para la práctica profesional del psicólogo. De hecho, inclusive el Colegio Oficial de Psicólogos en España, COP, ya tiene revisiones hechas, igual que lo ha hecho en su momento organismos internacionales, como es el caso de la APA en Estados Unidos, o el caso de Europsi, en algunos otros países, Italia, Francia, Inglaterra, en Europa, que han hecho trabajo muy específico de estudios sobre la telepsicología y toda aquella, digamos, gama o versatilidad de prácticas profesionales que se realizan de una manera estudiada, de una manera consensada, de manera ética y muy profesional, en diferentes áreas de aterrizaje profesional de la psicología, por psicólogas y psicólogos, por supuesto, preparados. Entonces, no es un tema que tuviéramos que justificar desde una lógica ética o profesional o científica inclusive, porque ya se ha hecho mucho trabajo de investigación y de integración en este sentido. Yo hace un momento les hablaba de algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Esta es una de ellas. Se trata de un vehículo que es totalmente autónomo. Si en su momento ustedes tuvieran dudas de cómo funciona, bueno, pues esta es una presentación evidentemente muy general, muy sencilla, que les habla en español de qué es lo que utiliza, cómo funciona, cómo se rige, cómo se dirige, cómo en su momento maneja su dirección, velocidad, etcétera. Pero que repito, cuando uno hace la revisión, uno supondría que todo lo que se está haciendo aquí tiene que ver solamente con cuestiones relacionadas con ingeniería, con algunas líneas relacionadas de manera específica con cuestiones computacionales, y uno no se imaginaría que detrás de esto inclusive hay datos que son generados por la psicología y por psicólogos para que en conjunto se pueda trabajar, como veíamos en el primer slide, el tema de la inteligencia artificial, pero desde una lógica interprofesional, que es lo que está generando en este momento, pues estas modificaciones importantes en la vida cotidiana de los seres humanos a nivel mundial. Pueden ver en estas 4 ligas a las que hago referencia al final del slide, de la diapositiva, pueden ver diferentes formas, o más bien acceder a diferentes formas de interpretar esta realidad y otras experiencias que no solamente es este caso, sino otros casos en donde se está trabajando precisamente la generación de vehículos autónomos y el psicólogo y la psicóloga han tenido actividades importantes, inclusive desde el diseño propio, ¿no? Recordar, por ejemplo, que en el caso de la psicología ambiental, en algunos países en el mundo, de manera particular en Hispanoamérica, hay psicólogos ambientales que están trabajando, por ejemplo, en la participación en el diseño urbano o en el diseño de áreas residenciales para seres humanos, para mejorar las condiciones de desarrollo, por supuesto, y que esto, repito, son cosas que están sucediendo en este momento. Un ejercicio que se hizo en algún momento, que hicimos en algún momento aquí en México, que lo hicimos inclusive en nuestra universidad, hacerle ciertas preguntas, en este caso a Siri, que es la voz que acompaña a iPhone, y que podemos ver cómo el tema de la inteligencia artificial
por muy, perdónenme, por muy avanzado que esté, aunque tenga una evolución muy rápida, hay ciertas áreas que todavía no pueden ser cubiertas y que cuando nosotros hacemos preguntas de esta naturaleza, vemos el reflejo concreto en una inteligencia que no puede aún, los avances que ha tenido, responder de una manera más o menos lógica porque no tiene los procesos de desarrollo social, por supuesto, que le son propios al ser humano. Y que, sin embargo, yo estoy plenamente seguro que algunas de estas preguntas que hicieron en 2019, probablemente hoy en 2020, y se las dejo ahí para que quienes quieran hacer el ejercicio lo puedan hacer, hoy en el 2020 probablemente ya tengan algunas respuestas. Esto, repito, es consecuencia de cómo la inteligencia artificial va trabajando con los algoritmos, va generando información y cómo esta información en colaboración con otra va permitiendo generar estas posibles respuestas. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero piensen, por ejemplo, en el caso del vehículo autónomo, que también es una respuesta a necesidades muy concretas que están siendo generadas a nivel mundial y, repito, con la participación profesional de psicólogos. Aquí me gustaría hacer una pausa de pensamiento y dejarles un momento de silencio para que reflexionen sobre esta imagen. Cada uno de ustedes podrá decidir cuál de las dos imágenes que podemos ver en este cuadro es la que representaría para ustedes inteligencia artificial después de lo que hemos revisado hasta este momento, ¿no? Algunos artículos, algunas opciones para que sean revisadas, por ejemplo, esta particularmente la Universidad César Vallejo, y que tiene que ver precisamente con temas relacionados con la inteligencia artificial. Esto es algo que se trabajó en la revista UCB-ACER, y ustedes pueden ver ahí en la cita bibliográfica, diciembre del 2012, es decir, prácticamente estamos a 8 años de investigación, al menos de esta investigación relacionada con la inteligencia artificial. Y desde esta lógica tendríamos que pensar cómo nos enfrentamos a un pasado con una circunstancia diferente en cada uno de nuestros países, situaciones muy concretas del origen y desarrollo de la psicología. ¿En qué posición estamos hoy? Quienes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de trabajar para universidades en Latinoamérica, ¿qué es lo que se enseña de psicología en las universidades? ¿Cómo esto que se enseña está o no conectado con la realidad social, no solamente en el tema de la empleabilidad, que ya de por sí es importante, sino y sobre todo en el tema de la transformación social de los entornos, en los contextos ecológicos, en los contextos organizacionales, en los contextos de salud, en todos aquellos en donde podemos incidir, porque me parece que es importante recoger el pasado para en el presente hacer cosas diferentes, si lo consideramos pertinente, y entonces prepararnos para un desarrollo del psicólogo en el aula, en las áreas, digamos, de práctica profesional y de práctica académica de nuestros alumnos, para que podamos estar las universidades egresando realmente psicólogos competentes que van a tener una importante labor en los procesos de integración social y de integración de la evolución social, ¿no? Me parece que son temas que tienen que ser desarrollados en todas las áreas. Esto no es un tema solamente del área organizacional o del área clínica o del área del deporte. Esto tiene que influir de manera importante, por ejemplo, en la modificación hacia una mejor calidad de vida de las comunidades vulnerables en nuestros países, que son tantas comunidades vulnerables, en el área rural, en el área urbana, en cualquiera de las áreas en donde en su momento encontremos personas en situaciones de vulnerabilidad, y que todo esto vaya influyendo, repito, de una manera positiva a procesos de integración que ayuden desde la lógica profesional y científica de la psicología a mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos. Pero, por ejemplo, piensen ustedes en este momento en diagnósticos psicológicos a través de algoritmos que en su momento puedan incluir diferentes combinaciones de características de personalidad. Esto me parece que no es algo que suceda de manera tan generalizada hoy, pero que no sería raro pensar en que esto pudiera suceder. Me puedo imaginar probablemente a una persona hablando con un computador, con una computadora, con algún device, con acceso a Internet, que esté generando preguntas y esté recibiendo respuestas, y que esto en su momento permita concentrar una cantidad importante de información que para el objeto que esté siendo utilizado, que puede ser inclusive una estrategia parecida a la de Miquela Sousa, alguien que está hablando desde una pantalla, y que la información que en su momento esté proporcionando la persona entrevistada permita hacer la integración de determinaciones de perfiles o de toma de decisiones
para determinar, por ejemplo, la posibilidad de ingreso a un trabajo de alguna persona, por ejemplo. O inclusive la posibilidad de definir a través de la incorporación de elementos del CIE-10 o del DSM-5 posibilidades de la generación de diagnóstico de algún tipo de trastorno psicopatológico en alguna persona y la generación posible de líneas de intervención psicológico-psiquiátrica. Y repito, son cosas que me parece pueden suceder o podrían ya estar sucediendo en algunos lugares, ¿no? Algo que está sucediendo, algunos de ustedes seguramente conocen esta metodología de la medición psicofisiológica a través del neurofeedback o del biofeedback y cómo este tipo de estrategias de medición permiten también al sujeto entender que tiene la posibilidad de tener un poco más de control sobre sus emociones y estas impactar de una manera positiva cuestiones físicas de su cuerpo, que repito, estas son cosas que ya suceden. Cada vez se ve con mayor frecuencia en el caso del trabajo psicoterapéutico el uso de estrategias tecnológicas que permitan una revisión, una determinación más objetiva de un psicodiagnóstico y que en su momento puedan facilitar inclusive cuestiones de intervención psicológica, desde esta lógica para mejorar las condiciones, por supuesto, de bienestar psicológico de las personas. Yo les comentaba un ejercicio en psicología del tránsito, el tema este del parpadeo, o la detección a través de cámaras de circuito cerrado, comportamientos que se consideran no adecuados en niños, si pensamos también en meter cierto tipo de información, repito, como el gold standard, cuál debería de ser un comportamiento que alguien considere como típico y cuando ese comportamiento no se presente, pues que probablemente haya algún recurso tecnológico que lo detecte y que mande alguna señal. O sea, situaciones de este tipo me parece que tendremos que estarlas esperando de una manera pues muy clara y saber cómo es que vamos a responder a este tipo de situaciones. No repito, lo que hace la inteligencia artificial, entre otras cosas, es recopilar una serie de datos, construir internamente una serie de respuestas o la generación de perfiles y luego una respuesta a estos perfiles. Repito, esto es lo que está sucediendo. Por ejemplo, les puedo hablar del tratamiento de la depresión con algo que se llama EMT, que es la estimulación magnética transcranial. Esto está suficientemente investigado. Yo les pediría que hicieran por ahí también una revisión. Aquí hay una liga a la que ustedes pueden ingresar para que sepan de qué se trata. Básicamente lo que ustedes pueden ver en la imagen es la generación de estimulación a través de ondas electromagnéticas puestas en determinadas áreas de la cabeza, en el cerebro, en donde se ha detectado que como consecuencia de la emisión de este tipo de estimulación, hay situaciones que mejoran la condición, por ejemplo, en este caso del paciente con depresión. No podemos tardarnos demasiado, pero repito, son cosas a las que ustedes pueden perfectamente acudir a través de la nube para tener una información más profunda. Inclusive, yo les recomendaría no solamente que vieran lo que pueden presentar en su momento las empresas dedicadas a esto, sino que traten de consultar textos a través de las diferentes redes, en Scopus, en cualquiera de las redes que tengamos a nivel mundial, para que tengan la oportunidad de revisar cosas que en su momento ya se han investigado y se han publicado relacionadas con este tipo de intervenciones. El caso, por ejemplo, cada año, a través del Monitor, una revista de la APA, aparece, la APA da propuestas a nivel internacional de cuáles van a ser los tópicos más importantes el próximo año. Este es un ejercicio que hizo en 2018. Ustedes pueden ver en la imagen cuáles son las 10 tendencias más importantes que habría que estar revisando en 2019. Esto es lo que están presentando. Y bueno, básicamente, yo esperaría que la mayoría de nosotros entienda que el tema del idioma inglés pues es un tema, yo espero que ya esté superado de los 80s y los 90s en este sentido del imperialismo yanqui, pues es un tema que tiene que ver con lo que se está produciendo a nivel internacional, por ejemplo, en bibliografía científica a nivel mundial. Este no es un tema de Estados Unidos, no es un tema de Inglaterra, no es un tema de Australia o de Sudáfrica, este es un tema a nivel mundial. Entonces, esto es un poco el idioma que se está utilizando y que yo creo que en la medida que nos acerquemos a él, vamos a tener la oportunidad de ver qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo, más allá de temas de carácter ideológico que seguramente podrán estar por ahí de alguna manera permeando la toma de decisiones. Pero, por ejemplo, algunos de los temas que la APA consideraba en 2018 se convertirían en situaciones de tendencia en 2019, tienen que ver con psicología en el deporte, con la generación y uso de datos, con el cambio climático, con tratamientos psicológicos por el mal uso de los dispositivos digitales, que esto es bien importante y cada vez sucede con más fuerza. Por ejemplo, los temas de adicción al Internet, ¿no? Entre otras cosas. Enfocar los cuidados a largo plazo, algunas otras cosas, por ejemplo, como el tratamiento del dolor sin drogas, el diseño de herramientas tecnológicas más inteligentes, etc. Esto lo pueden consultar ahí donde lo tenemos registrado.
Y me gustaría presentarles lo que ya hay de 2019 para 2020, que es lo que se supone que hicieron en 2019 y que tendríamos que estar revisando en 2020. Les pongo el video. Voy a quitar por un momento el sonido de mi voz para que se pueda escuchar el video. Es un video que viene en inglés. Yo espero que tengan la oportunidad de entenderlo. Si no, repito, de todas formas, se queda la presentación para que en su momento se tenga la oportunidad de hacer una traducción en caso de que fuera necesario del mismo video. Is going high-tech. New technologies are improving psychology education and helping researchers share their findings more broadly. 9. Pioneering new ways to protect privacy. With more of psychologists' work going digital, psychologists are developing new strategies to protect users' personal data. 8. Providing care in innovative ways. As more people get mental health services via apps and telehealth, psychologists are working to ensure their quality. 7. Answering the demand for services. Underserved communities are driving a heightened need for health service psychologists. 6. Improving care while saving money. Health systems are becoming more proactive about identifying patients' behavioral health needs earlier on, investing in efforts that improve care and save money. 5. Enticing new faces to the field. Today's psychology graduate students are more racially and ethnically diverse, and admission to PhD programs has become more competitive. 4. Rising demand for UX psychologists. As industries of all kinds work to improve how people interact with their products and services, demand for psychologists who can help design human-friendly technology is on the rise. 3. Increasing action on climate change. As the human toll of climate change becomes clearer, psychologists are working with government and industry to help people understand, mitigate, and adapt to the crisis. 2. Elevating mental health on the world stage. Psychologists are key to a global movement in which governments and major health organizations are devoting more attention and resources to improving mental health in low-resource countries. And 1. Raising our voices on gun violence. Psychology is taking a comprehensive approach to reducing this social ill. In particular, psychologists are calling for gun violence to be treated as a public health crisis, akin to tobacco use. Psychologists are also being more vocal in the media on the need for common-sense gun violence prevention policies. For more on psychology's 2020 trend forecast, check out the full trend report in APA's Monitor on Psychology. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos ver. Ya espero hayan tomado nota. La revista se llama Monitor. Pueden ustedes acceder a ella, Monitor APA, por ejemplo, y les va a aparecer parte de la información que ahora vimos en el video, pero de manera mucho más desarrollada. Pero fíjense, por ejemplo, cuáles son, al menos lo que plantea la APA como las principales tendencias que tendría que estar trabajando el psicólogo ahora en este año. Claro que en el momento que esto surgió, se investigó, pues no creo que hayan tenido como la bolita mágica para ver el futuro y que pues se enteraran de que íbamos a tener una situación particular a nivel mundial que ya de por sí está generando cosas importantes, por ejemplo, como esta red que está trabajando en función del COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver algunas otras posibilidades de trabajo de investigación que se está haciendo en relación a la tecnología. Piensen ustedes en psicólogos trabajando en el diseño de videojuegos para facilitar temas de socialización con niños en el espectro autista, por ejemplo. Algunos países, entiendo, en Japón, en Israel, están trabajando ya con algunas investigaciones específicamente en el contexto de la psicología para la posible formación de psicólogos con capacidades inclusive técnicas en este sentido de la programación o de la generación de juegos. Entonces, pues toda esta información, por supuesto, está disponible para que ustedes en su momento puedan acudir sin ningún problema a ello. El uso de las redes sociales,
Hace un momento yo les planteaba esta situación en el tema de la comunicación sin distancias. Hoy, por ejemplo, hay dos páginas en particular que yo quisiera recomendarles. Una es Psicología Mundial, bueno, las dos de hecho tienen el nombre de Psicología Mundial, y ustedes pueden ver, por ejemplo, la cantidad de miembros. En el caso de la página de la parte superior, ustedes pueden ver 7,993 miembros en el momento que se hizo el screenshot de esta, y en la de abajo ustedes pueden ver 486,293 personas interesadas, un alto porcentaje de ellos, por supuesto, psicólogas, psicólogos, estudiantes de psicología, que están compartiendo información, que es lo que me parece muy interesante de las redes, y que de alguna manera tenemos la oportunidad todos de saber qué está sucediendo con la psicología en otros países. Por ejemplo, un estudio que se hizo a finales de 2018 en nuestra universidad nos arrojaba datos interesantes respecto al uso de las redes sociales de nuestros alumnos, y que en su momento, pues con una cantidad de alumnos importante en la universidad, se podría manejar tal vez como una posible muestra a nivel nacional, cuando menos, o mínimamente en aquellos estados de la República. En México, los departamentos que se reconocen en otros países acá son llamados estados, y podría tener cierta representatividad. Y había tres datos importantes, por ejemplo, que personas mayores de 14 años hasta 30 años eran los usuarios más importantes de las redes sociales en ese momento en nuestro país. Segundo, que dedicaban entre 7 y 8 horas al día para el uso, sobre todo del teléfono celular, del teléfono móvil, para comunicarse a través del WhatsApp. Cuando estamos hablando de esta cantidad de tiempo, estamos hablando prácticamente de un tercio de la vida de seres humanos, más o menos en esta etapa. Y el tercer tema era mucho el diálogo como para acompañarse, no un diálogo científico, no necesariamente un diálogo de trabajo, un diálogo escolar, sino como el diálogo que se puede tener de manera cotidiana entre jóvenes en cualquiera de nuestros países. Lo interesante es que cuando nosotros le preguntábamos de manera particular a nuestros alumnos en psicología si tendrían algún interés en saber lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en la psicología en Sudáfrica, pues un alto porcentaje nos hablaba de que tendría interés en saber qué estaba sucediendo. Y cuando preguntábamos si tenían algún estudiante sudafricano, por ejemplo, a través del chat con la posibilidad de comunicarse, pues evidentemente que la mayoría de ellos nos decía que no era esto posible. Entendían la importancia de conocer lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo de la psicología. Sin embargo, este pensamiento no era actuado de una manera concreta. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo una convivencia de diferentes países, me parece, la mayoría de nosotros, tal vez ya profesionales de la psicología. Pero ¿qué sucedería si de pronto nosotros incorporáramos en el desarrollo curricular de algunas de las carreras en algunos de nuestros países líneas que favorecieran el que nuestros estudiantes establecieran contacto con estudiantes de otros países, y que esto les permitiera estar compartiendo a nivel global lo que está sucediendo con psicología? Más allá de hacer comparaciones, simplemente el hecho de cuáles pueden ser los intereses que, dependiendo de los procesos de desarrollo social o las dinámicas sociales de los países, pudieran tener un interés particular para cada país. Bueno, pues el caso de las redes sociales, como pueden ser ambas, estas que aparecen aquí como Psicología Mundial, nos permiten tener esta posibilidad. Y bueno, hablarles de aplicaciones para psicólogos y estudiantes de psicología, pues les puedo decir que recientemente estamos haciendo un trabajo de investigación al respecto dentro de la universidad, un sondeo más que un trabajo de investigación, y nos hemos encontrado con más de 220 diferentes aplicaciones para estudiantes de psicología o para psicólogos, que bueno, pues están ahí, de alguna manera con la posibilidad de ser consultadas, ¿no? Como ustedes saben, hay empresas que se dedican específicamente en Google a la venta de aplicaciones, y hay un alto porcentaje de ellas, altísimo porcentaje, yo diría que más del 50% de las aplicaciones que aparecen en algunas de las posibilidades como Google, por ejemplo, son totalmente gratuitas. Y esto permite que en su momento el acercamiento que tengamos con ello, pues nos permita saber un poco más de lo que está sucediendo en relación, por ejemplo, a estos temas que estamos planteando. Yo aquí les pongo dos ejemplos, repito, hay más de 240. Yo aquí solamente les pongo dos ejemplos, ambas son totalmente gratuitas. El tema de Psych Explorer, que lo que les dice ahí como una descripción general, pues es lo que tiene. ¿Qué es lo que está sucediendo nuevo en psicología a nivel mundial? Parece que esto puede ser interesante para cualquiera de nosotros. Y otra para el caso particular del tema de las neurociencias, una aplicación que es 3D Brain, que lo que hace básicamente en cualquier móvil, por ejemplo, es darte la oportunidad de bajar con una capacidad de memoria mínima, no se necesita mucho, y entonces tú puedes manipular un cerebro y tienes la oportunidad inclusive de ubicar áreas específicas anatómicas del cerebro y saber a través de la propia aplicación qué tipo de daños a nivel conductual o a nivel comportamental,
qué tipo de consecuencias a nivel comportamental o conductual pueden tener daños de ciertas áreas en el cerebro, con lo cual de alguna manera se facilita el entender esta importante relación que existe entre la parte física, particularmente el sistema nervioso central y periférico, con temas de comportamiento, ¿no? Y cómo esto va impactándonos en nuestra formación y en la generación inclusive de psicodiagnósticos cada vez más precisos y más objetivos en cualquier área de la psicología. Otro reporte de investigación, esto tiene que ver con el uso de la simulación con personas desempleadas y esto relacionado con la posibilidad del retiro, por ejemplo, por cuestiones de edad. Y esto me parece, se repite de una manera impresionante. Algunas de las actividades que se realizan ya de manera muy concreta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos en el caso de psicología, el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada, como derivaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso en la imagen, ustedes pueden ver el trabajo que se hace de sensibilización sistemática desde la lógica cognitivo-conductual en el trabajo psicoterapéutico a través precisamente de los acercamientos progresivos al objeto generador de la fobia, por ejemplo, y cómo la tecnología se utiliza precisamente para hacer esto. El tema, les decía hace un momento, del uso de la realidad aumentada o de la telepsicología en cuestiones psicoterapéuticas. Repito, esto está siendo investigado, esto ha sido investigado desde hace mucho tiempo y de alguna manera, pues esto nos ayuda a tener un acercamiento a la psicología, digamos, de manera mucho más completa. El tema del manejo de las emociones a través de la realidad virtual. Hace 20 años la APA ya hacía investigaciones relacionadas con esto que se ha llamado tratamiento empíricamente validado o basado en evidencia y que tiene que ver precisamente con la posibilidad de ofrecer un servicio profesional psicológico desde esta lógica, si ustedes la quieren ver positivista, en donde hay datos concretos que presentan los resultados de la aplicación de cierto tipo de intervenciones profesionales a través de la tecnología. Y bueno, esto de alguna manera es parte de lo que está sucediendo, ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo y me parece que es importante que lo tengamos claro. Algunas justificaciones, por ejemplo, del uso de la psicoterapia a distancia, lo podemos ver aquí, problemas geográficos, problemas psicológicos como la agorafobia que no les permite salir de casa, por ejemplo, personas que desean mantenerse en el anonimato por cuestiones relacionadas inclusive con su ser individual, que pudiera ser causa inclusive del proceso psicoterapéutico, problemas de discapacidad, alguna situación de discapacidad que no permita que el sujeto pueda desplazarse de un lugar a otro. Es decir, hay una cantidad importante de razones o de causas por las cuales en su momento el uso de la psicoterapia se está haciendo cada vez de manera mucho más generalizada, más allá inclusive del tema que podemos tener ahora de resguardo, ¿no? El uso de la tecnología, por ejemplo, en niños que tienen ya un diagnóstico específico de autismo en cualquiera del rango amplio que tiene el autismo y cómo a través precisamente del uso de juegos, del uso de estrategias tecnológicas, pues se puede ayudar a ir atendiendo de manera muy adecuada pues el tema del autismo, por ejemplo, en los niños. Y repito, estos solamente son ejemplos, la verdad es que el mundo de la inteligencia artificial y de la psicología es mucho más grande que esta. Mi intención es generar en ustedes una motivación particular para que de manera individual o inclusive en la incorporación, repito, de algunas estrategias curriculares podamos profundizar mucho más en ello. Quisiera terminar solamente con un ejemplo, el ejemplo que les comentaba hace un momento del neurofeedback, que es una estrategia tecnológica que permite a través de la generación de sensores puestos en el cuerpo, pues la medición de diferentes situaciones que pueden ser, por supuesto, medibles, el caso de la electroencefalografía o la electrocardiografía, que permite de alguna manera generar datos y luego modificar estos datos biológicos a través de la generación de estimulación hacia las emociones del sujeto que en su momento está siendo medido, como para comprobar cómo la cuestión de carácter emocional en sujetos específicos puede provocar ciertas situaciones a nivel físico que hasta antes probablemente no eran explicados de una manera tan clara como son ahora, y el impacto que esto puede tener en las situaciones de control que el sujeto puede tener de sus emociones y el impacto a su vez que esto puede tener en cuestiones de salud física. Entonces, pues de manera general, yo les agradezco muchísimo su atención. Esto es lo que quería yo presentarles a ustedes y pues evidentemente mostrarme ante ustedes con toda la disponibilidad para resolver cualquier tipo de cuestionamiento, de pregunta que tengan al respecto y bueno, pues empezar a generar este diálogo que me parece va a ser mucho más importante en el sentido de la construcción colectiva de conocimientos. Entonces, pues por lo pronto les agradezco mucho el favor de su atención. Regreso el uso de la voz a Gerson o al doctor
Juan Pablo, para que continuemos con las actividades que están programadas para el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Hombre, Raimundo, muchísimas gracias más bien a vos por tu tiempo. De verdad, sumamente, sumamente interesante. Ve que a mí me quedó la duda o la pregunta, ¿qué pasaría si tenemos estos asistentes virtuales, como los que tiene Amazon, por ejemplo, para trabajar con aquellas personas que están en solitario realmente, ¿verdad? Que están resguardadas, como vos lo decías, en su departamento o que sos un adulto mayor. Esa evolución de la psicología y el acompañamiento me parece un tema sumamente importantísimo de analizar, ¿verdad? E invertir además desde las universidades o desde los mismos procesos de investigación a nivel regional, además. Bueno, he de decirte que en el caso de México, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene a su cargo guarderías y que tiene a su cargo, asilos, están empezando a incorporar este tipo de tecnología exactamente en la lógica que tú planteas. Más que en el sentido de suplir la compañía de un ser humano, por ejemplo, para personas de la tercera edad, sobre todo es para tener esta posibilidad de facilitar a través del diálogo situaciones que, por ejemplo, pudieran ser de intervención, ¿no? Si de pronto este asistente personal escucha, pues no sé, ciertas cosas o cierto diálogo de parte de la persona de la tercera edad, puede detectar la necesidad, por ejemplo, de que sea atendida por alguna persona que vaya de manera presencial y tenga algún tipo de atención. El tema, por ejemplo, de el uso de algunas estrategias recreativas como la música, como de pronto una voz que le está diciendo que hay algo que tiene que hacer, pues se va convirtiendo, repito, cada vez más en una estrategia que mejora las condiciones de vida de las personas y que ante la situación que tenemos, por ejemplo, en la mayoría de nuestros países, de escasez de equipos de salud para poder atender a personas en sus casas, porque no nos damos abasto en los hospitales, pues este tipo de estrategias, por supuesto que pueden ser una ayuda muy. Maravilloso, excelente. Bien, paramos un segundito para abrir la posibilidad de que los amigos y amigas de América Latina, creo que son la mayoría de los que estamos aquí, puedan preguntarte o hacer algún comentario. Únicamente lo que tienen que hacer es abrir su micrófono y participar. Adelante, por favor. Tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, correcto. Yuriko Pagán dice, ¿cree usted que la inteligencia artificial puede perfeccionarse durante estos años al punto de llegar a compararse con la inteligencia humana? En el momento en el que se le destinó un concepto que era propio de los seres humanos, se asume que esto puede estar sucediendo. Lo que yo creo, y probablemente sea una visión conservadora y anticuada, y lo asumo desde este momento, es que yo dudo mucho que vaya a llegar el momento en que la inteligencia artificial supla la inteligencia humana o la inteligencia natural, porque finalmente la inteligencia artificial tendrá que estar siendo retroalimentada permanentemente. Lo que creo que puede suceder y que es creo algo que está sucediendo y que lo podemos ver con mayor claridad, es que la creación de la inteligencia artificial ha permitido que el ser humano siga evolucionando y que esto vaya buscando algunas alternativas que luego retroalimenten a la propia inteligencia artificial. Desde esta lógica, pienso yo, a diferencia de estas propuestas de Hollywood, pues va a ser muy complicado que haya un momento en el que seamos totalmente superados y sustituidos por la propia inteligencia artificial. Es decir, me parece que hay cierta influencia en nuestro pensamiento, yo lo asumo al menos desde mi lógica, que sí, la venta de las filosofías occidentales, hollywoodescas, pues nos han hecho que pensemos mucho en este tema, yo diría un poco lapidario en contra de nosotros mismos, de que la humanidad a través o a partir de la inteligencia artificial está destinada a su desaparición. Yo creo que desaparecemos por otras razones, más bien cuestiones de carácter natural que por la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ver más avances de la inteligencia, sí vamos a ver un proceso de perfeccionamiento, pero no creo que llegue el momento en el que alguna computadora pudiera integrar la capacidad de respuesta que tiene el ser humano, que más que una cuestión física, es una cuestión de carácter social. Muy bien. Tenemos aquí también una pregunta de
Fiorella Vázquez Ramírez dice, buenas noches, ¿podría mencionarnos un uso concreto de la inteligencia artificial en el trabajo con niños TEA? Gracias, Yuriko, por la pregunta. Esta pregunta se dirige a cómo la inteligencia artificial puede ayudar de manera concreta a niños. Yo quisiera decir niños sin una circunstancia que les genere un trabajo de educación especial. Quiero suponer, bueno, podemos poner ejemplos para ambas cosas. Yo hace un momento les comentaba, en el caso de México, la verdad no tengo información, pero algunas de las naciones más desarrolladas, como puede ser el caso de Finlandia, el caso de los Países Bajos en Europa, el caso de Francia, por ejemplo, de Canadá, ellos han logrado ya establecer ciertos criterios que a través de, por ejemplo, cámaras de televisión de circuito cerrado que detectan cierto tipo de comportamientos en los alumnos, pueden tener ya incluidas algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial que mandan señales concretas. Por ejemplo, cuestiones de peleas. La información a través de algoritmos que se pueden incorporar en computadoras a las cuales están conectadas las cámaras, pueden detectar tal vez cierto tipo de movimientos o cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de ruido que puede poner en antecedente el tema, por ejemplo, de una situación que ya ha sido caracterizada como una situación de violencia entre niños, por ejemplo, y que puede generar un reporte, puede generar un ruido, puede generar algo para que en su momento alguien a cargo, por ejemplo, de hacer una intervención, lo haga. Esto es de manera concreta respecto a una cuestión, digamos, de carácter comportamental. Comentaba en el caso, por ejemplo, de niños con algún rango, en una situación de autismo, en cualquiera de sus rangos, hay una serie de estrategias didácticas, tecnológicas, que permiten que se pueda favorecer cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la interacción social. Sabemos que una de las características sí generales en la mayoría de las personas o de los niños con autismo es esta, hasta cierto punto, imposibilidad de establecer una relación con otra persona por la cuestión de esta altísima sensibilidad o hipersensibilidad a los estímulos sensitivos, luz, tacto, olfato, etcétera. Y entonces, al parecer, a través de juegos didácticos, se permite que se vaya favoreciendo esta familiaridad, con lo cual los niños tienen una tendencia a resistirse cada vez menor, que probablemente nunca termine, pero cada vez menor, para establecer relación con otros niños, por ejemplo, en una condición de normalidad o en una condición diferente a la que tiene el niño. Y esto se logra a través, un poco también les comentaba, los ejercicios de psicoterapia cognitivo-conductual, en donde tratan de desaparecer la fobia ante la aproximación al objeto que genera, digamos, esta situación estresante. Entonces, en la medida que el niño tiene la oportunidad de establecer un diálogo interno con la máquina, con el niño que está en la computadora, esto le va facilitando que en su momento, en el contacto cotidiano, pues vayan bajando sus niveles de hipersensibilidad y esto le permite establecer un diálogo de mejor forma. Esto por un lado. Para los niños en una condición, digamos, de regularidad en cuestiones educativas, hay una cantidad impresionante de aplicaciones utilizadas por los psicólogos que permiten la medición a través de juegos lúdicos, la medición de características psicológicas o de personalidad de los niños y que permite favorecer, por supuesto, pues algún tipo de intervención de manera preventiva. Pero además hay el ejercicio de quiz, hay el ejercicio, probablemente algunos de ustedes conocen esta plataforma de Kahoot, a través de la cual, por ejemplo, profesores de primaria, inclusive profesores de preescolar o profesores de primaria y de secundaria, profesores de doctorado, pueden hacer, digamos, muy ameno un trabajo educativo dentro del aula y que a través del juego que presenta el Kahoot, todos conectados, inclusive pueden ver en una pantalla quién contestó de manera correcta, quién no contestó de manera correcta, qué calificación tendrían. Y esto permite, por supuesto, que el aprendizaje se dé de una manera mucho más participativa por parte del alumno y con una estimulación inclusive auditiva y visual mucho más fuerte que la que pueden tener solamente desde la lógica del profesor. Y bueno, habrá otra serie de aplicaciones que en su momento puedan utilizarse también para hacer mediciones específicas a través de aplicaciones psicométricas en línea y medir algunas características específicas de los niños. Y que esto también, por supuesto, es trabajo del psicólogo. Bien, Espero haber respondido. última pregunta, Raimundo, porque ya el tiempo Sí, nos de está. acuerdo. Dice Yulisa Miraño Guzmán, ella es de Lima, Perú, de la Universidad César Vallejo. Claro. Hemos visitado más de una vez y grandes amigos además. Mi Sin pregunta duda. es,
Dice ella, en la actualidad la tecnología es cierto que nos ayuda de diferentes maneras, pero ¿usted cree que a este paso, mientras la tecnología avanza, el ser humano está retrocediendo porque está dejando de usar muchas facultades como pensar, el cálculo, realizar tareas, disminución de ciertas áreas y facultades que el ser humano está usando menos? Claro, ese es un pensamiento muy lógico, es una tendencia muy lógica. Me gustaría responder primero poniéndoles una analogía. Muchas universidades a nivel mundial, México, nosotros es una de ellas, no enseñamos la medicina usando cadáveres, por ejemplo. ¿Podrían ustedes imaginarse eso? ¿Cómo enseñar la medicina sin utilizar cadáveres? Bueno, esa es una analogía, repito, Sí. porque es una situación más o menos parecida a la pregunta que hacen, ¿no? Yo no creo que el cerebro del ser humano se esté dañando porque ya no corre, a lo mejor si fuera el caso, porque ya no hace cálculo matemático, es decir, si en otras épocas, es mi caso, por ejemplo, nos enseñaban a sumar con perdón, con una cantidad con tres números, tres cifras, y probablemente compartiéndolo con otras 17 cifras. Es decir, teníamos que hacer una suma lo más rápido posible de 17 filas de números, seguirlo sumando de arriba hacia abajo. Y de pronto algunos adquirían la capacidad de hacerlo más por una cuestión, digamos, mnemotécnica, utilizando la memoria, haciendo ejercicios muy rápidos. Hoy, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos cómo este tipo de ejercicios pueden ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de vida. Seguramente perdón que lo diga de esta manera tan banal, pero cierto, tal vez para presumir que tenemos mejores capacidades que los demás para poder hacer este tipo de juegos, este tipo de actividades, pero no en realidad para la vida cotidiana. Por ejemplo, a propósito de la formación de médicos, estoy muy relacionado con ello. Antes, los médicos, recordarán seguramente algunos de nosotros psicólogos de la época de los 80s, de los 70s, nosotros teníamos que reventarnos sí o sí capítulo 11 y capítulo 8 de Arthur C. Guyton de Psicología Médica, para saber qué había con temas relacionados con lo nervioso, el sistema nervioso. Yo he de aclararles que la primera vez que me sucedió a mí esto, por allá a finales de los 80s, yo escuché por primera vez el concepto cisura de Silvio. Y aunque suene a broma, pero yo en aquella época muy metido con la trova cubana, en el primero que pensé fue en Silvio Rodríguez. Es una cosa que pueden ustedes inclusive hasta pensar que es chistosa. Pero la verdad es que cuando empiezas a tener información, yo decía, bueno, ya entendí lo que es la cisura de Silvio, ya entendí qué es lo que significa la cisura de Silvio. Ahora, esto quiero bajarlo de manera concreta hacia mi actividad profesional, por ejemplo, que muchas veces luego nos sucede con el tema de las matemáticas. Aprendiste a hacer derivaciones, aprendiste a hacer máximos y mínimos, geometría analítica, y de pronto pareciera que eso operativamente nunca lo vas a utilizar. Y la verdad es que algunas cosas efectivamente suceden de esta manera. Aprendemos muchas cosas que en su momento no les damos un uso específico, eso es conocimiento. En el caso, por ejemplo, de la medicina, se han estado buscando alternativas para que el médico cada vez memorice menos, pero tenga la oportunidad de aplicar más los aprendizajes y los conocimientos que vaya teniendo. Esto significa que en la educación tradicional, en donde el conocimiento era el centro, donde la enseñanza era el centro del proceso de educación, hoy ya no lo es. Hoy no es la enseñanza, sino el aprendizaje el centro de los procesos de generación de conocimiento, de habilidades, de destrezas y de actitudes. Hoy ya no solamente es el tema viejísimo del maestro es el transmisor del conocimiento. Yo se los digo con todo respeto. Esto no sucedió ni en la escuela peripatética de Aristóteles. La transmisión del conocimiento jamás ha existido. Era una forma de explicar el trabajo o el rol del docente frente al alumno. Pero la verdad es que si recuperamos un poco estos conceptos de organización, de asimilación, de equilibración de Piaget, entenderemos al menos desde esta lógica un poco más adelante, 50, 60 del siglo pasado, cómo es que el sujeto aprende y el concepto del aprender tiene que ver con el ejercicio que el propio sujeto hace en su contexto social histórico definido. De tal manera que el hecho de que en su momento el ser humano esté dejando de hacer cosas que venía haciendo antes, en el mejor de los casos, lo confirmo, va a tener la oportunidad de hacer otras cosas que definen al ser humano en una evolución en un momento diferente. Porque voltear hacia atrás, repito, y ver con nostalgia de pronto que ya no hay niños en la calle, que no juegan a la pelota, que no sacan la bicicleta, pues lógicamente nos puede hacer pensar que en el futuro este tipo de falta de actividades pues van a atrofiar al ser humano. Probablemente en el contexto de lo físico, que no es mi fuerte, puedan suceder algunas cosas,
Sin embargo, hoy les puedo decir que en el caso, por ejemplo, de la fisioterapia, el famoso túnel de Carpio ha sido una de las razones a través del uso, por ejemplo, del mouse, que mayor cantidad de pacientes llevan a los fisioterapeutas. Esto nos habla de que el proceso es una evolución. No significa que tengamos que dejar lo anterior y solamente quedarnos con lo nuevo, pero debemos entender que la evolución implica la incorporación permanente de elementos nuevos a los elementos presentes y anteriores. Por lo tanto, el tema de la falta de uso de algunas áreas necesariamente tiene que estar provocando nuevos usos en otras áreas. Comentaban, por ejemplo, el uso del cerebro. Hoy sabemos mucho más del cerebro de lo que sabíamos hace 20 años, hace 10 años tal vez. Y estamos identificando ya, ustedes recordarán este tema antiguo de la famosa división del cerebro en dos grandes áreas, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y desde esa lógica, en aquella época de los 80s y de los 90s, se explicaba muchos de los comportamientos. Luego se habló de las diferentes áreas constituidas por los lóbulos, por ejemplo, y hoy se están encontrando cosas nuevas. Entonces, esto significa que el conocimiento va evolucionando en función de cómo evoluciona la ciencia y las estrategias metodológicas para acceder a los conocimientos. Por eso, yo repito, es el ser humano quien está generando esto, no la inteligencia artificial por sí misma. Y aunque pudiera generar un aprendizaje particular, requerirá permanentemente de la incorporación de data que el ser humano es el que lo está generando a través de la investigación cotidiana. En ese sentido, al menos yo tengo la confianza de que el ser humano, en la medida que realmente vaya evolucionando, va a ir generando nuevas alternativas para vivir de manera evolucionada la realidad social que tanto necesitamos, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica. Tengo que encender el micrófono. Bien, Gerson se nos retira ahorita, tenía una reunión, entonces Gerson, muchas gracias por acompañarnos y ser parte también importantísima de la coordinación de la red. Raimundo, muchísimas gracias, pero vean qué interesante. Ve qué interesante. Yo quería plantearles algo el día de hoy. Tenemos gente de muchos países de América Latina. Les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio para cerrar el día de hoy. Voy a pedirles a todos y a todas, por favor, que prendan sus cámaras. Vamos a prender todas nuestras cámaras, por favor. Vamos, anímense. Eso, qué lindo verles las caras. Hola. Hola, Jorge. Saludos, Jorge. Hola, amigos. Hola, hola. Bien. Pau. Ahora vamos a abrir todos nuestros micrófonos. Dentro del video vamos a hacer esto. Vamos a dar un mensaje, una sola frase por persona. Una sola por persona. En casa. ¿Ok? Un sentido positivo como latinoamericanos para poder quedarnos en casa. En Facebook, hay gente de España viendo esto, está gente de Nicaragua, Guatemala. Wow. Y vamos a darles un mensaje para cuidarnos muchísimo en estos días de pandemia. ¿Les parece? ¿Cómo lo vamos? No te escuchamos muy bien, estimado Pablo. Bien. Entonces, una frase para motivar a que las personas se queden en casa. Correcto. ¿Okay? Y entonces, ¿listo? Empieza uno. Vamos a hacer esto para hacerlo más ordenado porque el video lo vamos a luego para pasarlo en redes sociales, pasárselos a usted y hacerlo viral además. Entonces, vamos a empezar así. Ok, he silenciado a todos un minuto. Entonces, lo que voy a hacer para hacerlo más ordenado es que yo mismo voy a ir abriendo los micrófonos, ¿ok? Vamos a empezar primero con Adriana. Ustedes pónganse en fijos ahí donde parece que el micrófono se les activa y la frase. Y voy activando uno por uno.
termina la frase, hacen silencio para yo poder editar, mandar a editar el video. ¿Les parece? Excelente. Vamos a empezar con nuestro anfitrión. ¿Listo, Ray? Si te quedas en casa, te cuidas mejor. Adriana Fuentes. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Andrea. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Andrés. Si te quedas en casa, te cuidas a ti mismo. Adriana Fuentes. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Ok, no, ni siquiera se me grabó, disculpen. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer una sola frase, todos en conjunto al mismo tiempo, ¿ok? Y que quede bien esa frase, ¿está bien? ¿Y se entenderá? Cuídate, ¿ok? No salgas de tu casa, cuídate. ¿Les parece? Bien. Abramos micrófonos. Ok. ¿Listos? Para ir agua. Cuídate. No salgas de tu casa. Cuídate. Casa y cuídate. Ama a tu prójimo. Si me amo, amo a los demás. O sea, Salgas. no salgas de tu Casa, casa, te cuidas a tu hijo. cuídate. Creo que no se entendió la instrucción, Pablo. No, vamos todos en conjunto. Una sola frase. No salgas de tu casa, cuídate, ¿ok? A contar a 3. 1, 2. No salgas Salgas de tu casa. Cuídate. 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 Vamos de nuevo. 1, 2, 3. No salgas de tu casa. Cuídate. Cuídate. Excelente, bravo, felicidades. Antonio De Salazar. verdad, un gusto, Ray, un placer haberte tenido por acá, de verdad, el día de hoy. Gracias. De verdad es un placer tener gente tan maravillosa como vos, como los ponentes que hemos tenido todos estos días. Igor, un saludo, ahí te vi. Carlos, un placer verte, de verdad. Mucha gente querida de México, de Perú, acá, gente que nos ha estado siguiendo. De verdad que muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas por acompañarnos. ¿A dónde quieres que vaya tu mamá? ¿Quién le mueves la cola? La busca, oye. No, a su mamá la está buscando. Se fue, la miró y la otra no fue. Hemos estado trabajando justamente en brindarles esto de manera muy altruista, muy desde incluso fondos propios para trabajar y unirnos como amigos. Pueden indudablemente ayudarnos compartiendo en las redes sociales, por favor, el trabajo que estamos haciendo. También si gustan el certificado de participación, pueden escribirnos. El certificado realmente no tiene un precio, es una donación simbólica que nos ayuda a mantenernos en el aire y poder seguir aportando, pagando el Zoom, y el muchacho que nos ayuda con el diseño gráfico, etcétera. Eso es lo que nos podría ayudar para seguir participando. La gente que quiere estar en la red como instituciones es totalmente gratuito, es un trabajo realmente latinoamericano o internacional en este caso, donde estamos muchísimas organizaciones realmente trabajando por la construcción y la formación académica frente a toda la pandemia que estamos sufriendo en nuestros pueblos.
Realmente hoy un gusto haber tenido a Raimundo, y así tendremos muchísima gente maravillosa en lo que va de este mes y si Dios nos presta vida de los otros. Invitarlas también. Este lunes 13, 12 de mediodía Costa Rica, 1 de la tarde de España, 1 de la tarde de México y Perú, 8 de la noche de España con el doctor Diego y Alejo de Costa Rica y España, con un conversatorio sobre la psicología del deporte, retos, oportunidades frente al COVID-19. Va a estar espectacularmente bueno, cosas que pasan, aquí hay perritos, pero bien. Regálame un segundo, por favor. Aquí habían perritos, pero bien, la verdad es que un gusto haberlos tenido ustedes. Acuérdense, por favor, compártanos, acompáñenos en esto tan bonito, sean parte de esas más de 3,000 personas que han estado acompañándonos, y cuidémonos muchísimo, de verdad que sí. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos nuestra familia, y si nuestra familia se cuida, cuida la sociedad, y si la sociedad se cuida, salimos de esto. De parte de mi persona, Pablo Cruz, desde Costa Rica, San José, Costa Rica, de verdad les mando un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar acá. Igual, indudablemente, a nuestro gran amigo Raimundo, muchas gracias también por tu tiempo. Gracias. Realmente ha sido todo un gusto. Te voy a mandar, aparte del video, te paso también las interrogantes, que son muchas preguntas que quedaron en el chat, y con muchísimo gusto te los hago llegar a los amigos de Facebook que nos están acompañando y siguiendo por todo el mundo. Claro. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, a seguir creciendo, y a seguir haciendo un mejor mundo. De esta forma, formándonos, compartiendo los quehaceres, las cosas que hacemos y que hacemos muy bien en nuestros países. Pasen una linda noche, cuídense mucho y que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muy buena noche. Gracias. Gracias, señor Raimundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que descansen. Buenas noches. Gracias a todos. Por una Latinoamérica más unida. Hasta luego. Amén. Hasta luego. Buenas noches. A todos. Gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, señor, qué gusto. Ocupo verte, tenés mi correo, ¿verdad? El correo de Mande, perdón. ¿Tenés el correo de la red? Sí, ya lo tengo. Por favor, escribime por ahí. Necesito contactarte con Rosarito de Colombia, que tiene un trabajo muy interesante. Creo que pueden servirles. Muy bien. Te mando correo. Por favor, un abrazo. Que estén muy bien. Igualmente. Cuídate. Hasta luego. Chao. Abrazos.